Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, hoy queremos tratar un tema que ha estremecido al mundo, ha estremecido Europa, la situación de Francia. Francia se derrumba. La gran nación gala, que está registrada en la historia universal por la Revolución Francesa, por el proceso revolucionario francés, esta revolución jacobina, que derribó todas las instituciones que había construido la monarquía francesa durante siglos, en nombre de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Bueno, esta revolución francesa tenía entre uno de sus presupuestos un anticlericalismo muy acentrado. Tenía una visión antirreligiosa contra las tradiciones cristianas occidentales muy marcada. La Revolución Francesa es sinónimo de anticlerical. Pero, oh paradoja, han pasado más de 2 siglos y el día de hoy los franceses originarios, es decir, los que han nacido en Francia, cualquiera sea su origen étnico, han cultivado una visión laica del mundo que se muestra débil, frágil, para enfrentar una protesta popular que, si bien tiene contenidos económicos, sociales, también tiene un contenido religioso, pero no es la religión cristiana, es la religión islámica. Y digamos, viendo estas cosas y viendo que detrás también de esas protestas hay otra religión no sagrada, otra religión profana, las versiones marxistas, hemos escuchado una serie de pronunciamientos de intelectuales franceses, de influencers franceses que dicen que esta es una crisis del capitalismo en Francia. Es decir, luego de 2 siglos y medio, todo es religión, sea una religión profana, como la del marxismo, una visión anticapitalista, sea una religión islámica. Lo único que se ha debilitado en Francia es la tradición cristiana. Esto no tiene nada que ver con aproximaciones teológicas, es estrictamente un análisis filosófico. Pero Francia parece que no se derrumba. Algunos intelectuales señalan que Francia ha llegado a un momento límite, que nunca más volverá a ser Francia luego de los disturbios y las violencias que contemplamos en las últimas horas después de la muerte, de la lamentable muerte de un adolescente argelino. Bueno, para hablar de estos temas, para ver de qué manera esto tiene que ver con el mundo, con América Latina, el día de hoy hemos convocado a Fernando Mistal González. Él es director, organizador, animador del Centro de Estudios de Formación y Análisis Social CEOFAS de Madrid, una entidad, una ONG, una organización civil dedicada a la formación de nuevas generaciones en España, en América Latina, en Iberoamérica, en términos generales. Bueno, le decimos muy buenas tardes a Fernando Nistal y gracias por el diálogo. Buenas tardes, Fernando, gracias por ¿Qué la tal? conversación. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, te preguntaría, ¿cómo están viendo los españoles, los europeos, lo que está sucediendo en Francia? Pues bueno, yo creo que con la misma preocupación que el resto del mundo, que el resto de los países occidentales. Es cierto que nosotros tenemos una particularidad y es que dentro de poco menos de 15 días tenemos elecciones generales y las noticias internacionales se entremezclan con las noticias nacionales. Pero desde luego con mucha preocupación porque es uno de nuestros países vecinos. Yo creo que el clima de violencia ha superado al contexto de las revueltas que hubo en 2005 y con honda preocupación yo creo, desde mi punto de vista, por la falta de contundencia de algunas de las medidas que el gobierno francés debería tomar en este sentido. Claro, las cifras son realmente estremecedoras, ¿no? Se habla de 4.000 vehículos incendiados, autos particulares, 600, no sé, se habla de 62 comisarías quemadas, atacadas, de 650 policías heridos, 10, se menciona 10 de ellos de mucha gravedad, ¿no? Entonces,
uno, digamos, si bien es cierto, ha vuelto la calma, uno se pregunta, ¿Francia tiene viabilidad en este contexto? ¿El Estado de Derecho, la Constitución francesa, la Quinta República tienen viabilidad? ¿Cuál es la impresión tuya de los europeos en general? Sí, desde luego, yo creo que para hacer una interpretación correcta de lo que está sucediendo debemos preguntarnos un poco el por qué, cuál es el origen y la motivación de estas revueltas tan violentas. Y hay diferentes factores desde mi punto de vista, yo creo. El más evidente o el que prima por encima de todos, yo lo que veo es un ataque directo a la civilización, a las instituciones francesas en su conjunto. Estabas comentando la quema de coches, la quema de casas, el ataque a policías, pero también el ataque a ayuntamientos, el ataque a instituciones del Estado, donde parece que el Estado francés no es capaz de defenderse correctamente. Por tanto, yo creo que debemos interpretarlo quizás en revueltas anteriores, y la verdad es que Francia tiene una larga tradición de revueltas, incluso previas a la Revolución Francesa. Ya podemos recordar, podemos remontarnos hasta la propia Edad Media, en la que cuando algo no gusta es propio del francés salir a la calle, forma parte un poco de su tradición, ¿no? Eh, a lo que me refería no es solo una cuestión económica de ricos y pobres, de guetos del extrarradio de las grandes capitales. Evidentemente, comentabas en la introducción, el factor islámico es fundamental y además hay que añadirle a ese factor islámico algo que otros países europeos no tienen esa vinculación tan evidente, y es que la gran mayoría de la inmigración que entra en Francia son antiguas colonias francesas. Ese factor es clave para entender por qué hay varias generaciones de ciudadanos de antiguas colonias francesas que hablan el mismo idioma, que profesan otra religión y que no quieren integrarse. No es que no puedan integrarse. De hecho, el Estado laicista de Francia es experto en subvencionar y en lanzar proyectos humanitarios, de ayuda, de acogida del Islam, de tal. No quieren integrarse. Y como no quieren integrarse, es un factor importante de empeñarse desde un Estado laico en acoger una religión que no es la suya y en tratar de, vamos a decir, equilibrar un poquito las fuerzas entre esa inmigración, no tengo el dato exacto, pero calculan unos 8 millones de inmigrantes. 8 millones de inmigrantes para un país. El año pasado escuché una cifra, entraron 300.000 inmigrantes de manera irregular a Francia, a España solo 31.000, una enorme diferencia, ¿no? De manera irregular, son inmigrantes ilegales, como se dice. Y eso, y con varias generaciones ya instaladas en Francia, es decir, son ciudadanos franceses de pleno derecho, que a diferencia de los españoles todavía no estamos en esa tercera o cuarta generación que sí vive Francia. La diferencia respecto a España es abismal todavía, por eso nosotros lo vemos con preocupación, pero no de una manera tan cercana o tan inmediata como ya lo está sufriendo. Ahora, aquí lo interesante es que detrás de todo este proceso de inmigración irregular, bueno, habría que comparar los dos grandes modelos de inmigración, ¿no? En Estados Unidos, cuando uno migra a Estados Unidos, lo mínimo, incluso al legal, le piden que se integre al sistema económico con su registro tributario, en el famoso IRS, ¿no? En Francia no hay ninguna condición, al contrario, el Estado pasa a ser una especie de benefactor de los inmigrantes, buscando la igualación de los inmigrantes con las otras sociedades francesas, al margen de la productividad del trabajo. Esto es el multiculturalismo, ¿no es cierto? Esta ideología progresista que nos dice que en función de la tolerancia y la igualdad, entre comillas, de las culturas, puede sacrificar un Estado de derecho, puede sacrificar una constitución, puede sacrificar un Estado que es viable y te vuelves inviable como los otros estados que han promovido la migración, el éxodo de la gente.
¿no? Háblanos de este multiculturalismo francés, que es la meca, el centro del multiculturalismo. El centro del multiculturalismo occidental, incluso no solo europeo. Claro, la Ilustración lo que hace, decías al principio también, lo que hace es sacar la religión católica del Estado, del ciudadano, digamos, de la sociedad. Y la sustitución es un laicismo igualitario que no sabemos muy bien qué es lo que acoge y qué es lo que no acoge, pero a priori el principio ilustrado no tiene por qué chocar, salvo con la religión católica, con otras religiones, con otras culturas, con otras identidades, incluso con otras razas. Por lo tanto, el castillo de naipes se cae en el momento en el que el Estado francés tratase de acusar, atacar o simplemente defender de una manera mucho más beligerante su propia identidad. Pero es que un Estado laico carece de esa identidad. La pérdida de identidad produce que la llegada de otras religiones que sí tienen una identidad muy determinada vayan poco a poco tomando esos territorios. Al no querer integrarse, por un lado, a través de ayudas del Estado francés y por otro, la falta de intervención del Estado, donde hay barrios enteros donde el Estado no interviene, no entra la policía y el ciudadano francés lo sabe, creen que de ese modo, teniéndolos en guetos o apartados, pueden controlar la situación. Pero los últimos sucesos han demostrado lo contrario, porque el problema está ahí, lo único que está latente. Hay un ejemplo muy claro de este progresismo, cómo entró en ese proceso descolonizador, pues digamos que en los años 80 el Partido Socialista francés, Mitterrand y luego sucesivos gobiernos vendían esto como algo positivo. Bueno, pues para todos los telespectadores que nos estén viendo, el Partido Socialista francés es un partido ahora mismo residual en Francia. Es un partido que no es partido de gobierno, que ha provocado que la izquierda se vaya mucho más a la izquierda y la derecha, vamos a decir la derecha liberal conservador tradicional, se haya dividido también en uno o varios partidos, en este caso en la derecha más populista de Le Pen o incluso el movimiento de Éric Zemmour. Bueno, mira, qué interesante todo lo que señalas. Este multiculturalismo que ha levantado una serie de leyendas y narrativas contra los partidos de derecha que piden una migración responsable, una inmigración ajustada al Estado de Derecho, lo califican de xenófobos, de racistas. Pero qué interesante, ¿no? Porque yo recuerdo los textos de Marx en este sentido, ¿no? Marx era la religión es el opio del pueblo, este Marx de la ideología alemana que enfila contra el cristianismo. En realidad él enfila contra una religión sagrada para que la sociedad quede inerme ante otra religión profana, que es el marxismo. Bueno, el día de hoy vimos el resultado de ese jacobinismo francés que se emparenta también con la tradición marxista. La tradición religiosa cristiana ha sido desplazada de la sociedad francesa, de la gran sociedad francesa, y el día de hoy las explicaciones de la crisis son o el marxismo, es el capitalismo lo que ha producido esta crisis en Francia, o es la exclusión de los islámicos. Es decir, el multiculturalismo, esta teoría progresista de raíz marxista, finalmente ha terminado destruyendo la gran nación francesa, porque parece que no hay vuelta atrás. Es imposible reconstruir Francia sobre esa realidad económica, social, cultural y religiosa. Desde luego. Y de hecho el propio Macron, que yo creo que no está sabiendo manejar la situación, no sabe en qué puede desembocar esta situación. Ya decía antes que no son solo ataques concretos. Ha habido alcaldes, por ejemplo, que han sido atacados con su mujer e hijos en su propio domicilio. O sea, es una revolución en todas reglas, una revuelta, por cierto, muy bien coordinada, muy bien organizada. No son
4 o 5 islámicos en barrios grandes, que no. Hay unas coordenadas en Marsella, en Lyon, en las afueras de París, que sorprende mucho. No es simplemente un sector de la población que se ha cansado. No, hay algo más detrás que tiene que ver con esa Bueno, ideología es lo mismo que nacionalista y pasó en progresista. Chile, es lo mismo que pasó en Chile, Exactamente. en Perú, en Colombia. Aparentemente todo es espontáneo, es como un enjambre Es de imposible, es imposible. pero hay un mando, un centro. Es la clásica tradición leninista, marxista, destruyendo un estado occidental, un símbolo de Occidente. Eso es, eso es. Ahora mismo yo creo que no nos aventuraríamos demasiado en apuntar a qué país o qué gobierno o qué manos hay detrás de eso, pero desde luego sí podemos decir la connivencia del gobierno de Macron con este tipo de movimientos, que se le ha ido de las manos. Y eso sí que es un problema, porque nos guste o no es el presidente, es el primer ministro francés y cada minuto que pasa es una noticia y es un grado de violencia más, no solo en Francia, sino esa perspectiva internacional, esa percepción, lo mira con mucha más preocupación. Y yo creo que en ese sentido Macron no está sabiendo resolver la situación. Un tema clave que, por ejemplo, se ve en diferentes medios de comunicaciones, ¿por qué no ha intervenido todavía el ejército? No ha intervenido todavía el ejército cuando ha habido ataques claros contra las instituciones que representa el ejército. Es que es muy llamativo. Lo que dices es muy revelador, ¿no? Porque esta bandera del progresismo, Francia, la meca del, digamos, el centro del multiculturalismo mundial, del progresismo como tal, ¿no es cierto? Pero al lado de esa teoría multicultural está la famosa teoría de los derechos humanos progresistas, que señalan que los derechos humanos existen incluso al margen del Estado de Derecho. Por lo tanto, el Estado de Derecho no tiene derecho, valga la redundancia, a hacer el uso constitucional y legítimo de la fuerza pública. Uno ve que la policía y las fuerzas de seguridad francesas solo contemplan, están maniatadas. Digamos, no hacen nada por este discurso de la teoría de los derechos humanos que felizmente en América Latina todavía no ha logrado paralizar a los estados. Este discurso que plantean las ONGs de izquierda a nivel nacional e internacional. ¿Qué reflexión te merece este tipo de... Fíjate, estaba pensando mientras hablabas, en España sí vivimos de primera mano una experiencia que pudo ser eh, el precedente de estas revueltas tan violentas, que fue la final de la Champions en las afueras de París, en Saint-Denis. Muchos españoles se desplazaron a ver la final del Real Madrid y muchos españoles, en contra de la mayoría de los medios de comunicación, iban filtrando testimonios y vídeos de algo que ya era incontrolable. Fíjate, Víctor, cómo en una final de la Copa Europa, de la antigua Copa Europa, donde trasciende no solo al continente, sino a todo el mundo, es una final muy vista por tanta gente, ya no había las medidas de seguridad oportunas en un barrio donde sabía que no son bienvenidos las fuerzas de seguridad o digamos, los representantes del Estado. Y el español que acudió lo vio en primera persona. Y ese mensaje que nos trasladaron a la vuelta o que nos comentaban amigos, familiares, conocidos, oye, que son las afueras de París y que no había policía para parar la avalancha de robos, de persecuciones, de miedo real de una zona muy importante, muy poblada del centro de Francia, en este caso las afueras de París, donde el Estado ya no existe. Pero es que no solo es Saint-Denis, es que hay otras zonas de Francia donde el Estado ya no existe en favor de ese multiculturalismo. Y ese multiculturalismo no lo puede controlar, no lo puede controlar el Estado, no lo puede controlar el gobierno porque no está tratando de atajarlo. No hay vamos a decir, no hay un proyecto, el único proyecto es que entren, parece, por eso decía antes la importancia de que toda la inmigración que llega son antiguas colonias francesas. Parece que hay una deuda moral o colonial con todos esos países, pero el problema lo siguen teniendo. Esas colonias
o esas antiguas colonias, mejor dicho, no sienten esa fraternidad o ese lazo de vínculo con la antigua metrópoli. Es lo contrario. Y el factor clave precisamente es la religión. La religión que llega de manera radicalizada y que ataca directamente a la civilización occidental, a ese origen cristiano. Por muy laicista que sea el Estado, en el fondo es un ataque contra la civilización occidental, no solo contra el propio Estado francés. No, sí, efectivamente, y digamos, Pero es donde más pueden entrar, porque es donde más les dejan con menos restricciones y, por tanto, dónde se van a sentar. De hecho, España en muchos casos es país de paso para instalarse en Francia o incluso en Alemania, que también han tenido problemas importantes y los siguen no, teniendo con la digamos, inmigración. cuando uno ataca este multiculturalismo, no es que uno esté contra la inmigración per se. Uno defiende, por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de los republicanos o de los demócratas, es la nación o el Estado continente de los inmigrantes. Y sí, lo sigue siendo hasta ahora, pero Estados Unidos tiene una política de inmigración no multicultural, no es multicultural. Yo conozco casos de ilegales en Estados Unidos que tienen empresas legales con 3.000, 4.000 trabajadores que facturan 40 millones de dólares ilegales, pero son accionistas de empresas. Estados Unidos lo primero que le dice a un inmigrante, así sea ilegal, te va a seguir seguramente los servicios de inmigración, pero lo primero para aceptarte aquí es que tú tributes y lo incorpora, ¿no? Eso no se ve, digamos, el multiculturalismo ha destruido eso. Ahora, ¿qué futuro crees que en medio de esta situación la posibilidad del avance de las derechas, de las centros derechas, que tienen otra idea frente al multiculturalismo, se convierta en una esperanza para Francia? Porque mira, cuando uno ve la población de Francia, uno ve que los franceses, los europeos, los que respetan el Estado de Derecho constitucional son los viejos. Y los jóvenes son quienes están quemando las calles, quienes están atacando los, las representaciones del Estado. ¿Tiene futuro Francia? ¿Tú ves alguna posibilidad, alguna salida en este escenario? Vamos a ver, decías que la derecha francesa, decía yo al principio, ¿no? Está fraccionada. Cuando digo la derecha francesa, no nos fijemos tanto en el programa político, sino en el votante que se siente de centro derecha y que necesita de una representación partitocrática en ese sentido. A Francia, el multiculturalismo le ha desplazado a dos extremos. Y Macron ha sabido jugar muy bien sus bazas en cuanto a un planteamiento, vamos a decir, socialdemócrata, más amable, pura Agenda 2030 en ese sentido, muy apegado a la filosofía de la Unión Europea, ese multiculturalismo de esa Agenda 2030, donde el mensaje que ha trasladado es los extremos son malos y el único referente soy yo. Ha conseguido aglutinar el voto tradicional moderado, tanto de la socialdemocracia como de la derecha moderada, y eso es lo que le ha permitido en segunda vuelta siempre alzarse con la victoria. Es más, Ursula von der Leyen en las elecciones, no tanto en las francesas, pero sí en las italianas, ya amenazaba con decir que si ganaba Giorgia Meloni, que ya veríamos las consecuencias que podría tomar la Unión Europea. Pero qué confianza, qué poca naturalidad, qué poca creencia en la democracia. Entonces, las derechas en Francia, que es verdad que se han polarizado, no tienen otro camino. Es que la situación es dramática en ese sentido. El francés medio no pide moderación. Es más, buena parte del voto que ha ido aglutinando el Frente Nacional, desde Le Pen fundador hasta luego Marín, en buena medida viene de la izquierda. Son antiguos votantes del Partido Comunista que han visto amenazada su identidad
francesa, no voy a decir su identidad cristiana, pero sí su identidad frente a este multiculturalismo y frente a esa inmigración masiva. Ha sido la manera de crecer en el extrarradio, por ejemplo, del Frente Nacional. Digamos que la burguesía o la aristocracia clásica francesa mantiene esa posición macronista de privilegio, pero Francia es mucho más grande que París y eso a veces a los gobernantes se les olvida. En España, el problema de la inmigración no es tan grave, pero se vislumbra porque somos frontera directa con Marruecos y con el norte de África. El mensaje va un poco en defender simplemente algo que decías antes, que es la legalidad. Vayamos a cumplir la ley, porque el humanitarismo progre, que no es un humanitarismo ni cristiano ni real, lo que pretende con ese multiculturalismo es atacar precisamente los cimientos del Estado, las instituciones y la tradición. En Cataluña, por ejemplo, les está saliendo rana, como decimos en España, les está saliendo mal la jugada porque prefirieron inmigración musulmana a inmigración iberoamericana, creyendo que les iban a convertir antes al catalanismo. Bueno, pues esa inmigración musulmana ni se ha integrado en el catalanismo y están surgiendo los problemas típicos de no querer integrarse ni con Cataluña, ni con España, ni con nada. Perfecto. Ahora, qué impresionante, ¿no? La labor del progresismo. Todos creíamos que con la caída del muro de Berlín, la democracia, la libertad, Occidente, la economía de mercado había triunfado, ¿no? Pero el progresismo, esta especie de neomarxismo, que no cita a Marx, ¿no es cierto?, que esconde su vínculo con Marx, se ha encargado de erosionar las grandes tradiciones cristianas y capitalistas que han fundamentado Occidente, ¿no? En este contexto yo quiero preguntarte, ¿cómo ves el futuro de Europa y de América Latina, que parecen muy vinculados, muy cercanos? Eso es. Pues mira, yo creo que es una ideología, es ese neomarxismo que ya no cita Marx, que cita Gramsci o que cita Laclau o que cita tantos otros pensadores, en los que tienen fundamentalmente es una propuesta destructiva. Pero ante la destrucción de lo existente no hay una propuesta concreta que construir. Por lo tanto, es doblemente peligrosa, porque si supiéramos vislumbrar qué es lo que van a ofrecer una vez que tomen el poder las instituciones, ¿no? Pero fundamentalmente el proyecto político es de destrucción de la civilización. Fernando, permíteme, mira, ¿qué dirán los postmodernos franceses o los neomarxistas franceses frente a este radicalismo islámico que los amenaza a ellos mismos? Es que para ellos es una alianza, es un aliado en esa destrucción. Por eso digo que la propuesta es destructiva y todos los posibles aliados deben sumarse a esa destrucción de la civilización occidental, que es fundamentalmente una destrucción contra la Iglesia, contra la fe, contra la presencia de Dios en la vida pública, contra la presencia de Dios en la sociedad. Eso es lo que hay que sacar. Por eso el ataque también va contra la familia, porque la familia es un núcleo de la sociedad donde el Estado generalmente no puede entrar, donde puedes educar a tus hijos, a las posibilidades como uno quiere, donde puedes profesar la fe que uno quiere, y por eso el ataque suele venir a través de la familia, promoviendo leyes multifamiliares, es decir, cuando todo es familia, acabamos pensando que nada es familia. Cuando todo es libertad, acabamos viendo que al final nada es libertad, es la imposición de algo. Me preguntabas por el futuro. Afortunadamente, por lo menos en la parte europea, está habiendo un cambio de orientación en algunos países donde yo creo que han agotado este tipo de programas woke, multiculturales, progresistas, y la importancia de que haya ganado en Italia Meloni o que en Escandinavia, en los países escandinavos tradicionalmente socialdemócratas, ya en Suecia o en Finlandia está habiendo un cambio de gobierno, por no hablar de Polonia y Hungría, por no hablar de las perspectivas que se vienen en España. Y yo creo que eso, al final, va a tener un efecto contagio como puede ser en toda la región latinoamericana.
Es verdad que ahora mismo las resistencias son pocos países, tenemos Paraguay y Uruguay y hay pocas referencias, pero para mí y desde España, Argentina es un país muy importante que si en las elecciones presidenciales de este año consiguen derrotar al kirchnerismo, va a haber ese efecto contagio que te decía que hay en Europa a través de las siguientes con Chile, vamos a ver qué pasa en el Perú y en definitiva lo que tiene que hacer, y esto ya es un problema más global, es que Estados Unidos recupere cierto papel que ha perdido en detrimento de China. Yo creo que ahora mismo China es la gran amenaza aliada de este multiculturalismo y de este progresismo y puede que haga, demócrata o republicano, puede que haga espabilar a Estados Unidos y que recupere ese papel que ahora mismo, digamos, está en horas bajas en el espectro geopolítico internacional. Ahora, vistas las cosas de esta manera, digamos, si uno mira a América Latina desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus reformas, desde el punto de vista de las últimas elecciones y sus gobiernos, América Latina parece como el continente más postergado, más atrasado, incluso el que menos crece. Pero si uno mira a América Latina por sus tradiciones, en la medida en que Occidente se basó en dos grandes tradiciones, el cristianismo y el capitalismo, América Latina tiene muchas posibilidades, ¿no? Una reflexión final, Fernando. Eso es, yo creo que todavía, quizás nosotros hemos cometido más errores todavía, aunque el panorama pueda ser más dramático, por lo menos en España, que además mira siempre con especial cariño e interés a toda la región iberoamericana, hay esperanza en esa sociedad, en esos núcleos sociales donde mantienen las tradiciones y donde mantiene, vamos a decir, un instinto conservador, un instinto de no perder, vamos a decir, el fundamento de la patria, el fundamento de la sociedad y el fundamento de la religión. Hay visos de peligro, y no solo porque haya gobiernos de izquierdas gobernando ahora, sino porque igual que pasa en Europa o en España, Estados Unidos incluso, están tomando las universidades, están tomando los sindicatos, están tomando determinados sectores que luego son muy difíciles de revertir. A través de la educación pueden conseguir doblegar a una sociedad, pueden educar generación tras generación en contra de esos principios tradicionales. Y por ahí puede venir el peligro. Por lo menos en España así lo hemos vivido, así lo estamos viviendo y por eso Cefas y por eso nosotros le damos tanta importancia a la formación, porque a través de la formación puede ser un dique de contención contra esa ola progresista. Hay esperanza, no está todo perdido, pero desde luego no hay que dormirse. Bueno, la síntesis de este diálogo podría ser algo así como: el hombre es un ser esencialmente religioso. Y cuando el viejo Marx decía que la religión era el opio del pueblo, en realidad lo sabía, sino que él quería desplazar a las religiones sagradas por una religión profana, por los evangelios del capital, del marxismo, de esta religión profana. Bueno, es un sentido, iba a decir Víctor, es un sentido trascendente de la vida. Y el cristianismo es lo que ha imperado y lo que ha demostrado en Occidente como la religión, vamos a decir, más próspera en ese sentido. Pero es que el Islam también tiene esa trascendencia. Entonces, el Islam, ante una ausencia de trascendencia, tiene todo el campo abierto para ellos. Por eso es tan peligroso, porque en un contexto de intrascendencia religiosa, el Islam lo tiene chupado. No, tiene una militancia porque ilimitada. digamos, si Francia conservara sus tradiciones cristianas, sus tradiciones, digamos, este impulso capitalista, Francia tiene 4 revoluciones industriales, que siempre lo ha tenido. Digamos, la inmigración islámica sería parte de los procesos naturales de intercambio de las sociedades, porque siempre ha sido así. Mire Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos. En ese sentido, uno no es un antiislámico. La religión islámica tiene cosas sagradas muy importantes y aportes a la historia de la humanidad que desde el punto de vista de la teología y la filosofía tienen que ser reconocidos. El problema es que
cuando se produce en una sociedad vaciada de historia, vaciada de sus tradiciones. Por obra y gracia del progresismo postmoderno, se produce la destrucción de la gran nación francesa. Quizá esa podría ser nuestra conclusión, Fernando. Absolutamente. Es la pérdida de identidad lo que hace que otras identidades tengan allanado el camino para poder no solo implantarse, sino tomar el control. Es todavía más preocupante. De acuerdo, Fernando. Muy agradecido por estas reflexiones y tenemos que seguir conversando sobre los asuntos de Europa, América Latina, más adelante. Te agradezco infinitamente, Fernando. Gracias por el diálogo. Muchísimas gracias. Nada, nos vemos. Un saludo desde Madrid. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.